Iglesia, buenos días, bienvenidos nuevamente a este día del Señor. Te invito para que entremos en ese espíritu de adoración y alabanza y podamos rendir nuestro corazón y nuestro ser y así preparemos también todo lo que nosotros somos para recibir su palabra. Dios te bendiga. Centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Oh, todo el centro eres solo tú. Oh, solo tú. El centro de mi vida sé Jesús. El centro de mi vida sé Jesús. El centro de mi vida. El centro de mi vida sé Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh Cristo, Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Oh, todo el de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. Centro de tu iglesia sé Jesús,
El centro de tu iglesia sé Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará a Cristo. Hey, oh Cristo, Cristo. Bien, hermanos, los invito para que sigamos con esta canción preciosa, hermosa, y continuemos también en esta oportunidad, en este espíritu para alabarle y adorar su presencia. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Oh, hermanos, con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que los cielos se partan en dos, inúndanos en el desierto, broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana
levanta tu voz, Osana, 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 Osana al Rey. Sí, una vez más, Osana, 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 Osana al Rey. Osana al Rey de salvación, Osana al Dios altísimo, Osana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Osana al Rey de salvación, Osana al Dios altísimo, Osana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Nos convoca hoy Mateo desde el versículo 21 hasta el versículo 26. Recuerde que venimos compartiendo en Mateo 5 el Sermón del Monte y vamos a darnos cuenta un poco aquí que Jesús lo que hace a continuación de lo que ha venido haciendo, pues es mostrar a través de 6 contrastes la interpretación que los fariseos le daban a la ley y la verdadera interpretación o el verdadero significado, en este caso por parte de él mismo, ¿cierto? En cada caso nos vamos a dar cuenta que él respeta esa validez, que él respeta esa vigencia de la ley de Dios, pero lo que va a introducir como no nuevo, ¿cierto?, sino verdadero quizás es la interpretación que Dios ha querido que nosotros tengamos siempre, ¿cierto? Es interesante notar, y me encontré con una palabra que creo que describe perfectamente la actitud de los fariseos, y es la palabra superficial. Ellos cumplían esa ley, pero de una manera más superficial, y de hecho entonces era incompleta por esa superficialidad que ellos mostraban. Las 2 primeras ilustraciones que tenemos en estos versículos entonces están relacionadas con el 6º y el 7º mandamiento de la ley de Dios allá en Éxodo, o sea, de los 10 mandamientos, y tiene que ver precisamente con las prohibiciones del asesinato y del adulterio, aun cuando nosotros vamos a ver que no se expresa en esa palabra. Leamos y lea conmigo Mateo 5, capítulo 5, versículo 21 al 26. Dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo, solamente hay un desierto.
De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Qué le parece si oramos? Inclina su cabeza allí donde usted está y acompáñeme. Padre del cielo, hoy nos ponemos, amado Señor, en una actitud de sumisión a tu palabra. Y queremos que tu palabra, Señor, sea impactando nuestras vidas y colocando en los lugares correctos nuestras prioridades, nuestras situaciones en la vida, Señor, para que de esa manera, Señor, nuestras obras estén en la sintonía correcta, amado Señor, con lo que tú nos estás enseñando. Padre, hoy entregamos nuestra vida, Señor, y esperamos que tu Espíritu nos ayude, Señor, a transformar, a renovar nuestro ser en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, lo primero que tenemos que decir, querida iglesia, es que lo que leemos en Mateo es no matarás, pero creo que se expresaría mucho mejor si nosotros pudiéramos tener una transliteración o una traducción quizás más correcta, que sería no cometerás un asesinato. Difiere lo uno de lo otro. Y es bueno hacer la aclaración porque no es una prohibición de quitar toda la vida, ¿cierto?, humana, sino específicamente contra el homicidio o el asesinato. Por eso hacemos la salvedad. En el antiguo hebreo, la palabra que se usaba ahí para matar, que traduce la Reina Valera como matar, es o se está refiriendo al asesinato. Y el asesinato se diferencia del acto de matar, que es la cesación de la vida, pero el asesinato se está refiriendo más a la intencionalidad. Es un hecho intencional, ¿cierto? Es un hecho que se ha pensado, que se hace con alevosía, con premeditación. Y ya hablando del contexto jurídico, el asesinato es muy diferente del homicidio. Por lo general nosotros no logramos diferenciar mucho eso, pero es necesario que nosotros hagamos esa salvedad por un asunto que les voy a mencionar enseguida. Y es que en la ley de Dios, en la ley de Moisés, por ejemplo, pues el decálogo prohíbe el asesinato, ¿cierto? Pero en otra parte ordena la cesación de la vida de las personas, por ejemplo, en la forma capital, es decir, por un castigo, ¿sí? O también, por ejemplo, como tenemos los casos de las guerras donde Dios le pedía, por ejemplo, a su pueblo exterminar todas las tribus paganas, todas las tribus que no lo conocían a él, ¿cierto? Y ya sabemos, pues, los que, por ejemplo, en los jueves de estudio, antes de que entráramos en esta pandemia, pues vimos por qué era que Dios permitía eso o lo demandaba. Lo cierto es que al día de hoy, tanto las guerras como la pena de muerte, pues son cuestiones que nos molestan bastante, ¿cierto? Que nos perturban, que nos han dejado poco perplejos. Hasta el día de hoy, por ejemplo, ese tipo de conversaciones es tema en reflexiones teológicas y aún en discusiones o en debates de pronto en los seminarios. Yo recuerdo que cuando estábamos en el seminario hacíamos el ejercicio de estar defendiendo una posición o la otra. Debo decir que Dios le ha dado a la sociedad, a través del Estado en este caso, el derecho y la responsabilidad de castigar a aquellos que obran mal, a aquellos, por ejemplo, que han arrebatado la vida de otra persona con tanta frialdad que pues a veces no parecen humanos,
El viernes pasado, por ejemplo, en las noticias tuvimos la aberrante noticia de que ya hay una banda, por ejemplo, que está filmando sus asesinatos. Es terrible, es lamentable. Ahora, la cuestión no es tan sencilla. La cuestión es mucho más complicada de lo que quizás yo lo estoy diciendo aquí. Pero exige una concienzuda reflexión acerca de ese mandamiento y no simplemente una apelación al matar, ¿sí? Al acto como tal de hacer cesar la vida. Ok, vamos a ver que con lo complicado que puede llegar a ser esto, Jesús nos demanda aún una justicia mucho más profunda. Recuerde la palabra que yo les decía que me encontré, ¿cierto? Una justicia no superficial, sino una justicia mucho más profunda. Y eso es bien interesante, ¿no? Porque Jesús no se detuvo, por ejemplo, simplemente en el hecho de que se sancionara el que se quitara la vida. Jesús no estaba de acuerdo con los fariseos. Más allá de eso, sostuvo que la verdadera aplicación de lo que Dios estaba diciendo, de lo que Dios quiso enseñar. Y bueno, voy a hacer un paréntesis aquí, porque ahí tenemos que aclarar. Oísteis que fue dicho a los antiguos. Jesús no está en contra de la ley de Moisés, Jesús no está en contra del mismo Moisés, Jesús está en contra de las tradiciones y de cómo se ha interpretado esos mandamientos y de cómo se ha transmitido esos mandamientos a las generaciones. Resultando entonces así en una secta que eran los fariseos, donde simplemente se dedicaban a cumplir. Si yo no hago que la vida de otros cese, yo estoy cumpliendo. Pero Jesús no está de acuerdo con eso y amplía incluso esa ley, porque Él dice que eso incluía los pensamientos, las palabras, tanto como las obras, como el enojo e insulto, tanto como el asesinato. Entonces no era solamente matar, no era solamente el asesinato o el homicidio. Esto también incluía los pensamientos, las palabras, el enojo y el insulto. Sabe que en el idioma griego existen dos apelativos para insulto, ¿cierto? Y ahorita vamos a ver un poco eso. Hablemos mientras tanto del enojo. Se menciona en el versículo 22, cualquiera que se enoje contra su hermano, dice. Ahora, hay que decir que no todo enojo es malo. Por ejemplo, el enojo de Dios, la ira de Dios, es justa, es santa y es pura. A nosotros también se nos permite enojarnos. Pablo dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. Y nosotros tenemos esas explosiones, ¿no? Esos arranques de enojo. Entonces la referencia de Jesús frente al enojo es al enojo injusto, ¿cierto? Al enojo producto del orgullo, al enojo producto de la vanidad, del aborrecimiento, de la malicia, de la venganza, ese odio que viene, ¿cierto? De lo profundo. Y creo que nosotros en algún momento de nuestra vida hemos experimentado ese tipo de enojos. El mismo insulto se menciona al final del versículo 22 y es la advertencia que Jesús nos hace
de llamar a nuestro hermano o a nuestro prójimo por dos adjetivos que en el hebreo, dice, voy a leer la traducción literal, dice raca o morón. Raca es un insulto a la inteligencia de una persona. De allí que dice que eran adjetivos burlones, y raca expresa desprecio hacia la cabeza de la persona, ¿cierto? Es esos cuando usted de pronto dice, por ejemplo, palabras como estúpido. Yo no sé si usted en algún momento de no, usted ha llegado a usar una palabra de estas. La palabra, por ejemplo, moré, que en griego significa necio, también se refiere a un insensato, es decir, a una persona que no reconoce la existencia de Dios. Entonces, ahí podemos ver que las palabras han tomado matices religiosos, pero también matices morales. Pero lo que Dios nos está diciendo es que nosotros no incurramos aún en eso. Más aún, que esos pensamientos, ese enojo, ¿cierto? Esas palabras insultantes nunca deriven en un acto de violencia o en un acto de asesinato. Sin embargo, o pese a todo esto, Dios hace igual estas palabras al asesinato. Así de delicada es la situación. El desprecio con la que a veces tratamos al hermano, Dios lo toma como un asesinato. Entonces, creo que Juan lo reconoce un poco, y por allá más adelante él escribe: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Todo aquel que lo trata mal, ¿cierto? El enojo y los insultos son síntomas. ¿Síntomas de qué? Son síntomas horribles del deseo de deshacerse, de que esa persona que se está interponiendo en nuestro camino desaparezca. Pero son síntomas de que algo en nuestro interior, en mi corazón, no está bien. No está bien. Por eso nosotros debemos de tener o demostrar una atención urgente a estas situaciones. Porque estamos entrando, si incurrimos en eso, en una violación del sexto mandamiento. Y la persona que incurra en eso, o los que incurramos en eso, porque ahí estamos involucrados todos, pues dice la palabra que va a ser, ¿cierto?, digno de la corte. En este caso, una corte, es decir, humana, ¿cierto?, un juicio. Pero lo que nosotros debemos preguntarnos, por ejemplo, y con la idea que Jesús está trayendo es si Él juzga nuestra intención, si lo que está diciendo aquí es que no matar va mucho más allá del acto y que involucra las intenciones que nosotros tenemos, aún, por ejemplo, en el hecho de enojarnos y de sabernos enojarnos bien, o el hecho de tratar a nuestro hermano con estas palabras de insulto. Eso merece el juicio. Ahora, si nuestras intenciones no están bien, ¿cuál es la pena por nuestras intenciones? Si el acto dice que va a ser juzgado en una corte humana, nuestro acto, el acto de tratar, de insultar, de enojarnos sin estar bien, o sea, sin ser justos, ¿qué castigo merece? Y Jesús, de hecho, lo dice ahí, ¿cierto? Cualquiera que matare será culpable de juicio.
Por eso Jesús agrega también allí que cualquiera que se enoje sin causa será culpable de juicio divino. Ya no es una corte humana, porque la corte humana no está o no tiene la condición para juzgar, por ejemplo, esas intenciones del corazón. Solo Dios puede hacer eso. Y se habla del fuego, ¿cierto? Y es interesante porque una de esas palabras hace alusión a un valle que tenía Israel antiguamente. Un valle donde el rey Josías, hallando que tenían allí, por ejemplo, un altar a Moloc, y que en ese altar quemaban en sacrificio los israelitas a sus hijos, él toma esta imagen de esa situación, ¿cierto? ¿Qué hace Josías? Josías derriba todo eso, pero en ese lugar hay un fuego permanente, y hay un fuego permanente con una intencionalidad, y es que eso es como el vertedero, ¿cierto? El lugar donde los israelitas iban y depositaban sus basuras, y el fuego estaba encendido porque llevaban su basura y la quemaban en este lugar. Pero esa imagen hace alusión a el infierno de fuego. Ese valle, ese lugar siempre tenía el fuego encendido para que cuando fueran, ¿cierto?, se quemara todo eso. Y dice que hay un fuego constante, que es el fuego del infierno, ¿cierto? Recuerde que el fuego de Dios purifica, pero el fuego del diablo consume, destruye, más bien será la palabra. En ambos casos, pues Jesús está ampliando la naturaleza, no solamente del castigo, sino también del crimen. No solo el enojo y el insulto son equivalentes al asesinato, al homicidio, sino que el castigo del cual se hacen merecedores es nada menos que ese juicio divino, pero representado del infierno, ¿cierto? El hecho de que Dios nos bote entonces a ese lugar. Ahora, Jesús llega a una conclusión. Por tanto, ¿cierto? Por tanto sí, dice el versículo 23. Y entonces procede a explicar o a mostrarnos a través de una aplicación práctica los principios que está acabando de hablar o que acabó de hablar, ¿cierto? Su tema fue que si el enojo y el insulto son tan serios y peligrosos, entonces ¿qué tenemos que hacer? Evitarlos. Tenemos que evitarlos a toda costa. ¿Qué hace él? Nos ofrece dos ilustraciones. Entonces, la primera, las dos son tomadas de su entorno común. La primera tomada de la costumbre de ir al templo a ofrecer los sacrificios, eso está en el versículo 23 y 24, como ustedes pueden de pronto observarlo ahí en su palabra. Y la segunda, de la costumbre o del derecho, ¿cierto?, que tenía uno de ir a la corte, ¿cierto? Es decir, un adversario que lo lleva a uno a la corte. Como les dije, Jesús lo que hace es de su entorno, de su cultura, toma estas ilustraciones para mostrarnos a nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros? Actualizarlas. Ya no hay sacrificios, ¿sí? Pero podemos decir, si estás en la iglesia en medio del culto de adoración y de repente recuerdas que tu hermano tiene un motivo de queja contra ti, sal de la iglesia enseguida y arregla el asunto. No esperes hasta que el culto haya terminado, busca a tu hermano y pídele perdón. Primero ve, luego regresa. Primero ve y reconcíliate con tu hermano, luego ve y ofrece tu adoración a Dios. Y sigue, por ejemplo, si tienes una deuda que no has pagado y tu acreedor te lleva a la corte para que le devuelvas su dinero, ponte de acuerdo con él rápidamente. Arréglense fuera de la corte, aún mientras están en camino, págale su deuda.
dos cuadros completamente diferentes. Uno se toma de la vida religiosa, de la vida de la iglesia, y el otro de las cortes legales. Uno tiene que ver con un hermano y otro tiene que ver con uno que no es tan hermano de nosotros, ¿cierto? Con un enemigo, con un deudo, con alguien que tiene una deuda pendiente con nosotros. Pero en ambos casos la situación básica es la misma. Es decir, alguien tiene un motivo de queja contra nosotros. Uno por plata y el otro por una afrenta, ¿cierto? Por un malentendido. Y la lección, lo que nosotros necesitamos aprender, pues es también la misma. Y es la necesidad, como les dije, una necesidad de una acción urgente e inmediata. Esa cosa ese problema, esa dificultad, sea porque moralmente le debamos a alguien o alguien tenga una deuda con nosotros moralmente, o porque yo le deba a alguien. Eso hay que, como decimos nosotros los antioqueños, hay que matar la culebra por la cabeza y solucionar la cosa completamente con diligencia. Lo que tenemos que hacer es desterrar de la mente de nuestro hermano o de esa otra persona la queja que él tenga contra nosotros, la situación que él tenga contra nosotros. Ahora, es interesante que en el primer caso, es decir, en el caso de la iglesia con nuestro hermano, Jesús pone la responsabilidad sobre el ofendido y no sobre el ofensor. Y eso tiene una razón práctica de ser. ¿Sabe por qué? Porque a veces la ofensa existe solamente en mi cabeza. Es decir, este hermano me hizo tal cosa, pero cuando yo voy y hablo, por ejemplo, con este hermano, me doy cuenta que lo hizo, que fue un acto involuntario, ¿cierto? Que lo hizo sin querer o que lo hizo sin saber. Quizás hasta ni hubo ofensa, pero la ofensa sí existe. ¿En dónde? En mi cabeza. Por eso es mi responsabilidad como ofendido, dice Jesús, ir y decirle: mira, hermano, y de paso aplicar lo que hemos aprendido también en los matrimonios, a hacer un reclamo responsable. No responsabilizarlo a él por lo que yo siento, sino decirle: hermano, con la acción que tú hiciste yo me sentí de esta manera. Ese es el reclamo responsable, ¿cierto? No le responsabilizo a él, asumo mis sentimientos y espero que él pueda ofrecerme, ¿por qué no?, una explicación. Y como les dije, a veces nos damos cuenta que la ofensa está solamente en nuestra cabeza. Pero como todo en la vida del ser humano, pues es muy raro que nosotros atendamos el llamado de Cristo a una acción inmediata. Rara vez actuamos con tanta diligencia. Si el homicidio es un crimen horrible, hermanos, el insulto y el enojo malicioso, malintencionado, también lo son. Tenemos una tarea, y es la tarea de volvernos más sensibles a este tipo de situaciones, a este tipo de maldades que a veces son ignoradas. Recuerde que estamos para que nuestras palabras construyan, ¿cierto? Construyan y edifiquen, para que nuestros actos edifiquen cosas buenas. Lo que quiere decirnos Jesús es que para Él la conducta de nosotros como sus discípulos es mucho más importante que cumplir con ciertas prácticas. Porque es que cuando usted tiene una conducta correcta, la práctica también va a estar en la misma sintonía. Los fariseos eran exigentes, los fariseos eran escrupulosos con seguir la ley de Dios, con el cumplimiento. Volvemos nuevamente a esa pregunta: ¿cómo puede Jesús pedirnos que nosotros seamos más que ellos? Que nosotros tengamos una justicia mayor que la de ellos. Recordemos la palabra: superficialidad. Jesús no quiere que nosotros seamos superficiales en el cumplimiento de sus mandamientos, sino profundos, profundos.
si nosotros nos sentimos satisfechos con el hecho de cumplir, no vamos a permitir, hermanos, que nuestros corazones cambien. Y tenemos que abrir nuestro corazón si queremos cambiar realmente nuestras actitudes. Jesús dijo que la calidad de nuestra piedad, que la calidad de nuestro amor, que la calidad de nuestra obediencia tiene que ser superior a la de los fariseos. Porque tranquilamente nosotros podemos aparentar piedad, pero seguir lejos del reino de Dios. Él juzga nuestros corazones, Él juzga nuestras actitudes y también juzgará nuestras obras. Una verdad es, hermanos, que un corazón donde radica la sumisión a Dios, primeramente, la sujeción a sus mandamientos, la sumisión será un corazón dócil, un corazón que admitirá, no un corazón orgulloso que no admite lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere enseñar. Ahora, para finalizar, nuestra bondad, nuestros actos, primeramente deben proceder de lo que Dios hace en nosotros. He aquí la diferencia, hermanos. Proceder de lo que Dios hace en nosotros, no de lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Debemos permitir que Dios labore, que Dios trabaje, que Dios cambie, que Dios renueve nuestros corazones. Esos mismos actos deben de estar centrados en Dios y no en nosotros mismos. Debe de ser para su gloria, no para mi gloria. Debe de estar basada en la reverencia a Dios y no en la aprobación a la gente. Yo no hago esto para que la gente me apruebe, yo hago esto para que Dios se sienta agradado por lo que yo hago. Si yo cambio, si yo renuevo, si yo transformo, si yo permito que el Espíritu Santo esté haciendo eso, no es porque me quiera ganar el favor o el agradecimiento o la aprobación de las personas, de la iglesia o de los demás, sino para agradar a Dios. Y nuevamente hay un llamado, hermanos, para que vayamos más allá del hecho de cumplir, ¿cierto? Más allá del hecho de simplemente hacer algo o no hacerlo. En este caso, por ejemplo, no quitarle la vida a nadie y ya. Pero ¿cuál es la forma en que nosotros tratamos? Y nuevamente, ¿cierto? ¿Cuál es la forma en que usted trata a ese pequeño círculo que tiene a su alrededor? Ese es su ministerio primero. Y allí es donde usted debe permitir primero que Dios obre. Él es la cabeza, ¿cierto? Nosotros somos parte de su cuerpo. Que esa cabeza razone por usted. Que esa palabra llegue a su corazón y que de su corazón salgan estas obras puras, santas, justas, no para agradar sino para agradarlo a Él. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta y a lo que nosotros debemos someternos. Quiero invitarte para que oremos en esta mañana y para que en esta mañana, en sumisión a Dios, pongamos nuestro corazón en el altar y digámosle: Señor, transforma nuestro corazón para que nuestras acciones, para que nuestras palabras sean cambiadas. Señor y Padre amado, te damos gracias en esta mañana, Señor. Te damos gracias porque sí, tú nos has favorecido con muchas cosas, pero el primer lugar, amado Señor, es tuyo como soberano, como el que gobierna sobre todo. Y si yo reconozco, Señor, ese gobierno, ese señorío tuyo, Señor,
sobre todo, amado Señor, también debo reconocerlo en mi corazón, en mi mente. No es una excusa que yo soy así, que así me conocieron, porque estoy impidiendo, estoy truncando, Señor, la transformación que tú quieres hacer en mí. Hoy, amado Señor, yo quiero depositar mi corazón, amado Señor, en tu altar, amado Jesús, para que arda en tu fuego reparador, en tu fuego purificador, antes, amado Señor, de que arda, Señor, en ese fuego eterno en el infierno, Padre Santo. El hecho que nos digamos cristianos, amado Señor, no significa nada. Tú lo dices. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ayúdanos a adoptar, amado Señor, esa interpretación correcta, amado Señor, de tus mandamientos, amado Jesús. Para que en esa búsqueda, como tú más adelante, Señor, en este mismo sermón nos invitan, buscad primeramente a Dios. Buscad primeramente a Dios y todo lo demás va a ser una añadidura. Y no está hablando, Señor, de dinero, no está hablando de prosperidad, está hablando, Señor, de todo esto, amado Señor. Aún de esas bienaventuranzas que deben de ser mi carácter, amado Jesús. Cuando yo te busque, tú vas a transformar mi carácter, y una vez que mi carácter y mi corazón sean transformados, podrán hacer mis manos, Señor, tus obras, obras del Padre que te glorificarán, que los otros verán y te alabarán, amado Señor. Ayúdame, Señor, para buscarte a ti primero en una adoración sincera, para buscarte a ti, Señor, a través de tu palabra, para buscarte a ti, amado Señor, a través de un tiempo, Señor, un tiempo de sumisión, un tiempo transformador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, tenemos un desafío muy grande y te invito, te desafío, te reto para que permitamos que Dios en esos tiempos de intimidad hable a nuestro corazón. Muy bien, iglesia, una última cosa, recuerden que este próximo martes 20, vamos a comenzar los cultos presenciales. Recuerde que tenemos que hacer una preinscripción. Esa preinscripción la voy a estar mandando por WhatsApp para que ustedes puedan hacerlo con tiempo. Como el aforo es de 17 personas, una vez que se cumpla la lista de las 17 personas, no va a admitir más. Y eso no se va a volver a renovar hasta dentro de 8 días, cuando volvamos a determinar para el próximo martes. La idea, hermanos, es que nos acojamos a todo lo que nos exige la ley. Aquí no hay un hermano o una hermana o alguien o la junta que nos esté exigiendo a nosotros estos cuidados. Es la ley colombiana y la ley del sentido común la que nos exige guardarnos. Así que, por favor, de acuerdo a todo esto, también los invito para que los que vayan a venir nos acojamos a las recomendaciones. Recuerden, en la medida de lo posible, salir de nuestra casa y llegar a la iglesia, salir de la iglesia e irnos directamente para nuestra casa. Los servicios sanitarios van a estar habilitados, pero en lo posible trate de no usarlos. Es el lugar donde estamos mucho más expuestos, donde nuestra humanidad está expuesta y donde puede, tranquilamente pasarnos algo, ¿no? Todos los protocolos de bioseguridad los tenemos aquí. Cuando usted venga, lo que va a encontrar quizás es una fila de los que van a llegar. Por favor, guarde el distanciamiento. No es que, ay, hola hermano, ¿cómo estás? Y lo vas a abrazar y vamos a esperar en la fila mientras tanto. No,
podemos hablar, pero con ese distanciamiento. Una vez que estemos listos ahí en la puerta para entrar, va a haber una persona que, de acuerdo a la lista, va a verificar: aquí está el hermano fulanito de tal, listo, aquí está escrito. Puedes entrar, te vamos a tomar la temperatura, te vamos a echar un gel en tus manos, vas a pasar por el tapete de desinfección, vamos a hacer ese ejercicio de frotarnos como nos enseñó nuestra hermana Elizabeth, las manos, todo esto, ¿cierto? Lo mismo que en el lavado, y el frotado también en el tapete con el amonio cuaternario que vamos a tener ahí, y luego un hermano va a pasar y te va a pedir que te sientes en un lugar. Es necesario, por favor, es necesario que tú nos colabores quedándote en ese lugar. No te vas a parar para ningún lado, ni vas a decir: es que yo me quiero hacer allí, porque es que aquel es mi lugar favorito. No, no tenemos campo para eso. Necesitamos entonces hacerlo así, porque de la misma forma en que entramos, vamos a evacuar, ¿cierto? Entramos y vamos a posicionar los primeros, los segundos, los terceros, hasta la última fila, y luego cuando salgamos vamos a salir de aquí, de la última fila, ¿cierto? Y nos vamos a volver hasta los primeros. Durante el culto vamos a mantener todos el tapabocas puesto, y bien puesto, ¿cierto? No es que por acá, no es que aquí, no, vamos a mantenerlo en el lugar correcto, ¿sí? Y lo otro es que, claro, aquí lo estamos esperando para que disfrutemos de este tiempo, mis hermanos. Cumplamos estas cosas y yo sé que vamos a estar seguros todos. Un abrazo fuerte a todos. Que el Señor les bendiga.